Bien. Muy bien, buenos días chicos. Hoy día vamos a iniciar ya las exposiciones del curso de Historia del Perú. Estamos entrando ya a los últimos alumnos ya, porque ya la mayoría ya expuso. Entonces estamos entrando ya a los 3, 4 últimos alumnos del salón, ¿no? Entonces hoy día vamos a empezar nuestra exposición, ¿no? Con la presentación de nuestro compañerito Julio Salas, ¿no? Que hoy día nos va a hablar sobre la cerámica de la cultura nazca. Entonces todos por favor atentos, nadie me manda mensajes en plena exposición porque no quiero que salga eso en la grabación, ¿entendido? Todos bien atentos con la exposición de nuestro compañero. Muy bien, adelante Julio, te escuchamos. Cerámica Nazca. Los nazcas fueron considerados los mejores pintores ceramistas de América prehispánica. Su cerámica fue polícroma, 15 colores. Sus decoraciones fueron naturalistas porque ilustran elementos de la vida cotidiana, míticos o religiosos, ya que nos revelan la percepción que tenían los nazcas sobre el mundo y geométricos porque destacaban en círculos, semicírculos, rombos, líneas, espirales, escalones, etc. Además utilizaron las técnicas del horno al vacío, llenar de color toda la vasija, y la percocción, pintar la cerámica y luego cocer al horno. También la tipología más frecuente es de las vasijas globulares, con asas puentes, influencia de la cultura paracas. Por otra parte, hemos observado también que el acabado asilado, pintura y espatulado se realiza con mayor facilidad en las superficies más amplias, por lo que las asas y picos verdaderos que se añadían antes de llevar a cabo dichas operaciones presentan más rugosidades, menos brillo y peor distribución de la pintura. Muchas gracias. Ok, muy bien. A ver, un aplauso a su compañero. Chicos. Vamos, muy bien. Entonces, se ha hecho una exposición. Un ratito, un momentito. Vamos a mover acá. Una exposición ya corta, pero con algunos datos importantes sobre esta cultura, ¿no? Sobre los dibujos de algunos animales y sobre las figuras geométricas, ¿no? Por ejemplo, yo no estaba muy al tanto y Julio acaba de mencionar que en una de las figuras geométricas que utilizaron fueron los rombos, ¿no? No me había percatado de eso, ¿no? De los rombos de esta cultura. Miren, la cerámica nazca, como ha dicho Julio, es en el caso de esta cultura, es la cultura que mejor lo desarrolló a lo largo del periodo preincaico, ¿no? Era polícroma, porque eso también lo mencionó Julio, o sea, polícromo quiere decir el uso de varios colores, ¿no? Y dentro de la cerámica, nos mencionó esto de las figuras, ¿no? De las figuras geométricas y de las figuras que representaban algunos animales, ¿no? Y miren, la coincidencia va en que estas figuras geométricas que están dibujadas en la cerámica, también se van a representar algunas de ellas en las líneas de Nazca, ¿no? Si no me equivoco, Dafne, a ti te toca líneas de Nazca, ¿no? No. ¿No? Ah, líneas de Nazca fue la semana pasada. Sí, ya me acordé. Fue la exposición pasada, ¿no? Entonces ahí se van a repetir, ¿no? Va a ir la coincidencia, ¿no? Entonces, esta cerámica de los Nazca, ¿no? Estaba muy bien elaborada, ¿no? Muy bien diagramada los dibujos, y tenían esa costumbre los Nazca de que la cerámica esté decorada por completo. O sea, toda la cerámica, absolutamente toda la cerámica tenía que tener, o bien tenía que estar pintada de un color como fondo, o bien tenía también que, encima de esta pintura que ponían como fondo, como primera capa, tenían que haber ahí dibujos de lo que le dije, ¿no? Los animales o las figuras geométricas, ¿no? Entonces, y la utilidad que le daban, ¿no? Principalmente como vasijas o como jarrones, era llamativa, ¿no? Porque no solamente tenía el uso utilitario, ¿no? Un uso utilitario para la vida común, por así decirlo, o para las ceremonias, sino que también eran muy llamativas, ¿no? Por los colores que usaba, por los colores encendidos, por los dibujos que llamaban la atención, ¿no? En sí los Nazca, pues, desarrollaron una cerámica, pues, súper hermosa. Comparalo, por ejemplo, tú comparas una cerámica de Chavín con una cerámica Nazca, ¿no? La cerámica Nazca se lo llevó de encuentro, pues, lejos, ¿no? Lejos. La cerámica Nazca está acá y la Chavín estará por acá abajo.
empezando porque la cerámica Chavín, como hemos visto, era una cerámica media tristona, porque solo usaban colores oscuros y solo usaban un color. Y no hacían dibujos, ¿no? Lo que hacían en la cerámica era, el Chavín era pintar de un solo color, un color oscuro, podía ser negro, o podía ser marrón, o podía ser plomo, lo pintaba, y en vez de dibujar ellos hacían trazos, ¿no? Representaban figuras de los dioses, ¿no? Del cóndor, pero más era como trazos, no como dibujos. En cambio, la cerámica Nazca, ¿no? Pues la cerámica Nazca está muy, muy, muy por encima de la cerámica Chavín. Desde el hecho de que era más encendida, era más llamativa, estaba bien pintadito, tenía dibujos que se hacían entender. O sea, cuando digo entender, que tú podías, en la mayoría de ellos, podías saber cuál era el dibujo. Lo que sí es un poco complicado de la cerámica es entender por qué, ¿no? ¿Qué representa esos dibujos? Igual que en las líneas, ¿no? En las líneas de Nazca hemos visto, ¿no? Hay un mono, hay una araña, hay un colibrí, ¿no? Hay diferentes animales, hay figuras geométricas. Eso sí lo sabemos. Pero lo que en las líneas de Nazca todavía medio misterioso es saber cuál era el sentido de todos esos dibujos, para qué lo hicieron, ¿no? Entonces en la cerámica se repite algo así, solo que en vez de estar en la arena del desierto, estaba dibujado en la cerámica, en las vasijas que ellos utilizaban. Entonces es muy interesante esta cultura, y también vuelvo a repetir, como lo dije ya varias veces, en el Museo de Antropología y de Arqueología de Pueblo Libre, que está muy cerca, ¿no? Que será pues 1 hora de aquí hasta el centro de Lima y de ahí a Pueblo Libre, están en exposición estas cerámicas y las podemos ver, ¿no? No las podemos tocar porque están dentro de cubierto de vidrio, ¿no? Pero sí las podemos observar nítidamente, ¿no? Ojalá que el año que viene, yo sí estoy con toda la idea de que si se puede el año que viene llevarlos, ¿no? A ver todo, para ver a las momias de Paracas, los fardos funerarios que yo les dije, ¿no? Los cráneos con las preparaciones craneanas, esos cráneos deformados para poder verlos, ¿no? Ojalá pues el otro año podamos ir, ¿ya? Entonces, muy bien, vamos a darle un fuerte aplauso nuevamente a Julio, ¿ya? Vamos a aplaudir a Julio. Y ahora vamos a continuar, ¿no? A ver, déjenme acercar. Un ratito. Ahí acá, un ratito. Bien, ahí lo tengo lista. Igualito Dafne, yo te presento y tú empiezas, ¿ya? Muy bien, entonces chicos, vamos a continuar ahora con la exposición de su compañera Dafne. ¿Ya? De su compañera Dafne sobre sobre el tema que ella ya lo tiene listo, como yo le pregunté. Entonces, chicos, todos prestamos atención y escuchamos. Muy bien, adelante, Dafne. Profesor, buenos días, compañeros. Hoy voy a exponer sobre el señor de Zipán. ¿Quién fue el señor de Zipán? Fue un antiguo gobernante de la cultura mochica, considerado uno de los reyes. Se trató del máximo jerarca de la cultura moche, viviendo aproximadamente hasta los 40 años. Cuando murió, tenía unos 40 años cuando murió. Su tumba fue descubierta en 1987 en el poblado de Zipán. Está intacta, sin haber sido víctima de saqueos. Su ubicación. Los restos del señor de Zipán fueron encontrados en la Huaca Rajada en Lambayeque. Hallazgo ocurrió en el Perú en 1987, cuando el arqueólogo peruano Walter Alba, junto a su equipo, descubrió la tumba del señor de Zipán. Gracias. A ver, un momento. Bien, chicos, un aplauso a su compañera. A ver, vamos. Ok, a ver, un aplauso, chicos. Voy a... Bien. Reaccionan después de 1 hora. Ya, a ver, ya. Listo, yo estoy acá. A ver. Miren, yo sé que ahora, estamos en pleno examen, todo esto, ¿no? Entonces, algunos están con todo eso, pero estas fechas de las exposiciones yo le había dado con tiempo, ¿ya? ¿Entendido? Entonces no puede sorprenderle. Ha estado
interesante la exposición de Julio y la exposición de Daphne, solo que es muy corto el tiempo que han expuesto, tenían que haber expuesto un poquito más, ¿ya? Eso tiene que mejorarlo para una próxima exposición los dos, ¿ya? Sobre todo un poco más Daphne, que ha sido más corto también, ¿ya? Daphne, la exposición tiene que ser un poco más larga, y otra cosita también que pedí es que yo principalmente no pedí diapositivas, ¿no? Pero dije, si lo van a usar, lo usan un momento y el resto ustedes hablan, ¿no? Entonces, para una próxima exposición, Julio y Daphne también tienen que dejar de mostrar las diapositivas y también un rato ustedes hacer un comentario, ¿ya? Eso es lo único que quería, que lo único que faltaría, ¿ya? Para una próxima también tiene un poquito de diapositivas quizás y el resto ustedes tienen que hablar. ¿Ya? Pero el resto está bien, porque la información, la edad, ¿no? Lo interesante, tenía un poquito más de 40 años, nos dijo Daphne, ¿no? Cuando el señor de Cipán, después de los estudios que se les ha hecho, se descubrió que aproximadamente tenía un poquito más de 40 años cuando falleció, ¿no? Que era un gobernante, ¿no? En la ubicación no quedó un poquito claro, ¿no? Huaca Rajada, ¿no? Ahí fue encontrado. Usted sabe que los mochicas hicieron, dentro de la arquitectura mochica hicieron varias huacas, ¿no? La huaca del sol, la huaca de la luna, la huaca del brujo, ¿no? La huaca del brujo era famosa en los mochicas porque ahí, en esa huaca era donde hacían los sacrificios a los dioses, ¿no? Al Aya Paed, el dios que estaba sediento de sangre, ¿recuerdan? ¿Ya? Y en Huaca Rajada, que es otra construcción de los mochicas, ahí en ese lugar fue encontrada la tumba del señor de Zipán, ¿ya? Ahora, la ubicación completa es que este lugar, Huaca Rajada, se encuentra, no está cerca de la capital de los mochicas, porque los mochicas en sí se ubican en la provincia de La Libertad, en el departamento, perdón, en la provincia de Trujillo, hasta yo me equivoco, a ver, se ubican en la provincia de Trujillo, en el departamento de La Libertad, ¿no? Y alrededor de Trujillo, ¿no? Cerca del Valle del Moche, del Pirú, y de ahí, esta cultura, como eran conquistadores, recuerdan, eran guerreros, fueron conquistando a los pueblos vecinos, ¿no? Y así llegaron hasta lo que es actualmente Lambayeque. Y en el departamento de Lambayeque, ahí en Chiclayo, ahí en esa zona construyeron la Huaca Rajada, y ahí es donde fue encontrado el señor de Zipán, ¿no? Lejos de Trujillo, el señor de Zipán no fue encontrado ahí en los valles donde estaban todas las principales huacas de los mochicas, sino fue encontrado un poco más lejos, en otro departamento, en el departamento de Lambayeque, ¿no? Bueno, Lambayeque está al lado de La Libertad, sí, pero de todas maneras, ¿no? Está un poco más alejado en relación a la capital de los mochicas, ¿no? Y ahí fue encontrada esta tumba, y como dijo Daphne, fue encontrada intacta, ¿no? Han pasado, a ver, déjenme sacar bien la cuenta, han pasado unos 1500 años, aproximadamente. 1500 años, 1400 años atrás vivió este hombre, ¿no? Miren, ¿cuántos años tendría ahorita, no? El señor Zipán, si estuviera vivo, ¿no? Más de 1500 años tuviera, ¿no? Entonces, es importante este hallazgo, este descubrimiento hecho por el arqueólogo Walter Alba, como nos contó Daphne, ¿no? Walter Alba en el año 1987, ¿no? Hace 34 años, encontró esta tumba, ¿no? Y lo increíble de este descubrimiento es que la tumba estaba intacta. Eso es lo increíble. No lo hemos visto en clase, ¿no, chicos? Hemos visto en clase este tema, ¿no? Eso es lo increíble. Incluso hemos hecho una lectura de cómo fue la ceremonia, ¿no? ¿Recuerdan ustedes a quiénes enterraron junto al señor de Zipán? A ver, menciónenme, a ver, ¿quién se acuerda? ¿A quiénes enterraron ese día junto con él? A un niño. A un niño que había tenido muerte natural, ¿no? No lo sacrificaron, él murió de manera. Un sacerdote. Un sacerdote, muy bien, Renzo. ¿Quién más? Un perro. Había un perro, había un auquénido, había un adivino, habían los guerreros, estaban sus concubinas, ¿no? Las que eran sus esposas, ¿no? Muchas personas. Había los celadores o vigilantes, como decir los guardaespaldas del señor de Zipán, que eran dos, y recuerdan que les habían cortado las piernas. Cuando los enterraron estaban sin piernas. ¿Recuerdan que vimos eso en la lectura? ¿No? Entonces, fue este entierro del señor de Zipán debe haber sido pues una ceremonia espectacular en esa época, ¿no? Miren cuánta gente mataron para que fueran enterradas junto con él. Con eso tú te das cuenta, como nos está hablando Daphne también, nos damos cuenta de que este señor era muy importante, ¿no?
Imagínate que ahora alguien se muera, ¿no? Y que el día que se muere van a enterrar a 10 personas más, ¿no? Para que lo acompañen, ¿no? Eso no va a pasar ahora, ¿no? ¿No? Ah, yo levanto la mano, yo quiero ir con él, ¿no? Sí, sacrifíqueme, máteme, porque me lo quiero acompañar, ¿no? Eso pasó en esa época, ¿no? Muchas de las personas que fueron enterradas con el señor de Zipán, algunas se ofrecieron para viajar con él, ¿no? A otras sí fue a la fuerza, ¿no? Como si, también había un prisionero, un esclavo también. También fue sacrificado ese día, ¿no? Entonces, esta tumba, si algún día vamos allá a Chiclayo, ¿no? Ir a esta tumba, a este museo y ver, ¿no? Y ahí está todo, ¿no? Para que puedas observar, ¿no? La momia del señor Zipán, todo lo que está a su alrededor, no es una tumba inmensa, porque no era una tumba para él solo, era para todas las personas que fueron sacrificados con él, ¿no? Y ahí vamos a ver las momias de todos estos personajes, ¿no? Y todos los objetos valiosos que había, ¿no? Recuerdan que vimos en la práctica una lista con objetos, la mayoría eran objetos con metales preciosos, ¿no? Plata, oro, piedras preciosas, ¿no? Y también otros utensilios que utilizaban los mochicas, ¿no? Muy bien, entonces vamos a terminar esta parte con un fuerte aplauso para Dafne, ¿no? No escucho están con efecto retardado, ¿no? Digo una cosa y lo hacen después de un minuto. Ya, muy bien. Con Dafne estamos prácticamente acabando las exposiciones. Falta, ¿no? Yo había programado para el martes 12 que exponga Aarón y Fabiano, pero el martes 12 no va a haber clases porque ustedes van a estar de vacaciones la semana que viene. Entonces, esos alumnos, o sea, Aarón, Fabiano, Abigail Cerrón, ojalá que se cure, ojalá que no me vengan ahora que el 12, la semana del 18 sigue enferma. Entonces, ahí habrían 3 alumnos que faltan. Son los únicos 3 que van a exponer ya después de las vacaciones. El resto ya lo hizo, ya está con su nota, para poder ya subir toda la plataforma, ¿ya? Ustedes ya dieron el examen de historia. ¿Qué examen tienen hoy día? A ver, utilicen el micro. ¿Qué examen Geografía y lenguaje. Geografía y lenguaje. tienen? Lenguaje, ¿no? Miss Teresa y Miss Reina, ¿no? ¿No, chicos? ¿Ya? En geografía, ¿qué tema están haciendo? ¿O qué tema va a entrar al examen en geografía? A ver, chicos, cuenten, ¿cómo no van a saber qué temas han hecho en este mes, en agosto y en septiembre? Y ustedes son un caso, ¿ah? Cuando tenía su edad, yo sabía ya los temas que tenía que estudiar, ¿no? Sin necesidad de balotario. Uy, tercer bimestre, hemos hecho esto. No estaba esperando que la profesora me dé el balotario, porque yo ya sabía lo que había hecho. Ustedes no se acuerdan. ¿Qué tema va a entrar, chicos, al examen de geografía? No me escriban, pues me tengo que agachar, ¿ah? Utilicen su micro. Ahí veo, Profe, el lunes la Miss hizo un repaso con nosotros. ya, estamos en la parte, Ha subido eso material de estudio con lo que hicimos de ellas. ya, claro, pero, en todo caso yo tengo que acordarme, pues, ¿no? Yo estoy viendo ahí, parece que están en parte líquida, están hablando de la hidrografía, de los ríos, las vertientes hidrográficas, ¿no? Eso va a entrar, ¿no? Eso es lo que he visto ahí que me han escrito. Ya, y no pueden hablar de eso, no pueden utilizar el micro y decirme. Su tema. Miren, el Perú, nuestro país tiene, si no me equivoco, vamos a ver si yo diera el examen, a ver cuánto me sacaría, ¿no? El Perú tiene 3 vertientes hidrográficas, ¿no? La vertiente del Pacífico, la vertiente del Atlántico y la vertiente, de la olla hidrográfica del Titicaca, ¿no? ¿Estoy en lo cierto o me equivoco? Esas son las 3, ¿no? A ver, miren. La vertiente del Pacífico habla de los ríos del Perú que botan o desembocan, esa es la palabra, desembocan sus aguas en el Océano Pacífico, ¿no? Son los ríos que vienen de la sierra y bajan de la cordillera, llegan a la costa y terminan en el mar, en el Océano Pacífico. Por eso se llama vertiente del Pacífico. Por ejemplo, si mencionar un río peruano que pertenezca a la vertiente del Pacífico, entonces yo tengo que acordarme, ¿no? Los ríos que bajan y llegan a la costa, llegan al mar. Por ejemplo, el río todo sucio que conocemos acá, el río Rima, ¿no? Todos conocemos, ¿no? Cuando nos vamos al centro de Lima vemos ese río.
Ese río pertenece a la vertiente del Pacífico porque bota sus aguas en el Océano Pacífico, ¿no? El río Moche, ¿no? El río Santa, el río Jequetepeque. Miren cuántos ríos me estoy acordando, ¿no? Son los ríos que del Pacífico, de la vertiente del Pacífico, que bajan de los Andes al Océano Pacífico, son algo de 50, hasta un poquito más. ¿No? Miren cómo me acuerdo, ¿no? En cambio, los ríos de la vertiente del Atlántico son aquellos ríos peruanos que nacen en los Andes y que botan sus aguas en el Océano Atlántico. O sea, el Océano Atlántico está lejos, ¿no? ¿Cómo hacen? Si en medio del Perú y el Océano Atlántico está Brasil, que es inmenso, ¿no? ¿De qué manera? Entonces ahí surge que todos los ríos de la vertiente del Atlántico, también llamada del Amazonas, todos los ríos botan sus aguas en el río Amazonas. Y el río Amazonas es el encargado de llevar el agua de todos los ríos hasta el Océano Atlántico, porque es el único río peruano que llega hasta el Océano Atlántico. Es el único. Y él es el que recoge el agua de todos los ríos de la vertiente del Atlántico. Por eso el río Amazonas es inmenso, pues. Hay quienes están, ejemplo, el río Mantaro, el río Marañón, el río Ucayali, ¿no? El río Napo, el río Eni. Miren cuántos ríos hay. Hay más. Si no me equivoco, es 2 o 3 veces más que los ríos de la vertiente del Pacífico. Y en los ríos de la vertiente del lago Titicaca, estos son un poco menos, son aquellos ríos que nacen en los Andes y que botan sus aguas en el lago Titicaca, ¿no? Que son pocos. Ya hay un río de Puno, hay un río de Cusco, y ahorita sí se me van los nombres, ¿no? Pero ahí es poco, ¿no? Por eso el lago Titicaca es inmenso, ¿no? Entonces esas son las 3 vertientes. Miren, yo no estaba en la clase, miren, más o menos me acuerdo. Entonces usted tiene que acordarse. Obviamente hay datos, eso sí ya es por parte de la profesora, hay datos que ha puesto la profesora, ¿no? Que yo no lo sé ahorita qué será, porque ustedes son los que han estado en clase, pero están relacionados con este tema, ¿no? Entonces ustedes